Si le has dado clic a este video es porque seguramente estás pensando o quieres hacer un canal en YouTube y te da miedo o vergüenza subir tu primer video, ¿verdad? O ya tienes un canal en YouTube y crees que no eres lo suficientemente bueno o quieres mejorar algunas inseguridades. Pues si es así, te súper aconsejo que veas todo este video, ya que te diré cuáles son los 5 principales miedos y cómo quitarlos para que puedas hacer tu canal en YouTube y hacerlo triunfar. Hola amigos, soy Joseph Gooden y te doy la bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Antes de decirte cuáles son estos miedos que muchos tenemos al hacer un canal en YouTube, te voy a decir 3 palabras que te motivarán por el resto de tu vida y no solamente para hacer un canal en YouTube, sino para lograr cualquier objetivo que te pongas en tu vida. ¿Quieres saber cuáles son esas 3 palabras? Vas a morir. Sí amigos, van a morir. De hecho, todos vamos a morir y todo lo que no hagamos en esta vida no lo iremos a hacer jamás. ¿Qué más motivación necesitas para comenzar a hacer todo lo que has soñado que el saber que te vas a morir? ¿Quieres viajar y conocer otros países? ¿Quieres hacer tu propio negocio o emprendimiento? ¿Quieres renunciar al empleo que tienes y buscar uno nuevo? ¿Quieres aprender un idioma nuevo? ¿Quieres hacer un canal en YouTube? Pues háganlo ahora y no después, ya que hoy están vivos y mañana no lo sabemos. Si nos ponemos a analizar todos los grandes empresarios, emprendedores, inclusive actores, cantantes y grandes personas exitosas, son todos aquellos que quitaron de su mente el miedo y corrieron atrás de sus sueños, sin importarles absolutamente nada más que su propio sueño. Una vez dicho esto, vamos a los 5 principales miedos para comenzar tu canal en YouTube. Miedo al qué dirán. Lo sé y no me digan que no. El miedo al qué dirán es una de las barreras más grandes que tenemos para comenzar nuestros canales en YouTube. Miedo al qué dirán mis amigos, mi novia, mi familia, mis compañeros del estudio, mis compañeros de trabajo, etc. Y ahora yo te pregunto, si tu canal en YouTube en algún momento tuviera éxito y consiguieras vivir de él algún día, ¿aún así pensarías que te daría vergüenza o miedo del qué dirán? Ten en cuenta que nada nace exitoso y todo es un proceso de constancia, dedicación y foco. No tengas miedo del qué dirán, ya que tú eres el único que puede decidir si esto es un impedimento o no para alcanzar tus objetivos. Miedo a fracasar. Yo te pregunto, ¿miedo a fracasar por algo que ni siquiera has comenzado? Yo realmente tendría miedo de no haberlo intentado, de no haber hecho algo que tenía muchísimas ganas de hacerlo y que seguramente habría tenido éxito. Además, créeme que el fracaso es consecuencia de no haberse preparado bien para un objetivo en particular. Es por esto que si quieres hacer un canal en YouTube, debes antes prepararte con canales como este, en donde hay información importante y tips muy valiosos para que ese camino para hacer tu canal en YouTube sea muchísimo más fácil. También debes prepararte y capacitarte sobre los temas que hablará tu canal, ya que no hay nada más desagradable que entrar a un video y que no te aporte absolutamente nada. Miedo a la cámara. Este es nuestro mayor enemigo cuando estamos comenzando, ya que no estamos acostumbrados a hablarle a una cámara, ya que es muy extraño hablarle a un cuerpo inerte. Así que tranquilo, esto es algo muy natural y lo único que te va a quitar el miedo para esto es agarrar tu cámara y comenzar a grabar. Comienza a equivocarte, a mejorar tus expresiones y día a día te darás cuenta que es más fácil hablarle a una cámara. Voy a mostrarte cómo se quita ese miedo. Número 6. Pero algo importante es decirles el por qué y para qué suscribirse a su canal. Cuando comiencen a hacer videos, intenten de que ellos estén... No, bórralo. ¡El ruido! Pero algo importante es decirles el para qué y por qué. No. El por qué. Sé que cuando iniciamos nuestro proyecto... Sé que cuando iniciamos nuestro proyecto de No, quítalo. Sabemos que el indicador más importante que tiene YouTube es la retención del público en los videos, ya que entre mayor retención, más YouTube. Pero algo importante es decirles el por qué y para qué suscribirse al canal, es decir, la promesa de valor que tu contenido
Pero algo importante es decirles el por qué y para qué suscribirse al canal. Es decir, la promesa de valor que tu contenido... Pero algo importante es decirle para qué y... No. Pero algo importante es decirles el por qué y para qué. Pero algo importante es decirles el por qué. Pues amigos. ¿Qué? Como has visto, la única forma de quitarte el miedo es grabando y equivocándote. Miedo a la competencia. En este momento es muy probable que existan muchos o varios canales similares a los que quieres hacer, y esto es un gran impedimento de muchas personas que quieren hacer un canal dentro de YouTube, ya que piensan que al haber canales exitosos, el de ellos no tendrá los mismos resultados o resultados positivos. Bueno, pues esto es nada más que pensar que como existen muchas panaderías en tu ciudad, es mejor no hacer otra. Pero lo que debemos pensar es que si hay muchas panaderías, esto quiere decir que hay un mercado amplio en donde se puede crecer siempre y cuando tengas un producto diferente, bien pensado y auténtico. Lo bueno de la competencia es que te hará crecer como nunca lo habrías hecho sin ella, ya que existe un reto constante de mejorar día tras día. Miedo o indecisión para escoger un tema para tu canal. El mayor de los miedos o impedimentos para hacer un canal en YouTube es de qué tema lo hago, ya que no es fácil identificarse por un tema en particular. Para esto debes definir realmente si te gusta este tema, para quién lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer. Recuerdo que en el año 2016 estaba muy interesado en hacer un canal en YouTube, y aunque tenía conocimientos en varios temas a nivel profesional y experiencias de vida, no me había definido con el tema del canal. Hice algunas pruebas de grabaciones con algunos temas, pero ninguno de ellos me gustó y terminé dejando de lado la idea de hacer un canal dentro de YouTube. Y como decía hace un momento, esto no se dio ya que no había definido los siguientes puntos: para quién era dirigido el tema del canal, por qué iría a hacer el canal, me apasionaba el tema del cual iba a hablar, cuál era el problema que iría a resolver con el tema de mi canal, cuáles eran las estrategias que utilizaría para alcanzar los objetivos de este canal. Si quieres saber cómo hacer un canal en YouTube y todos los pasos que debes tener en cuenta para lograrlo, te aconsejo que veas en la descripción de este video un video que hice que te servirá muchísimo a despejar todas las dudas para iniciar por fin tu canal. Bueno amigos, no tienen más excusas para hacer su canal dentro de YouTube, y recuerden lo que les dije al comienzo del video: vas a morir. Así que basta de miedos que no te dejan conseguir tus objetivos. Espero te haya gustado y servido el video del día de hoy. No olvides suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Un abrazo y chao chao.